Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 14 de mayo para hablarles del presidente Gustavo Petro, porque en los últimos días, bueno, y en las últimas horas, ha enviado unos mensajes que han sido confusos para los colombianos. Y nuestro invitado, el senador de Cambio Radical, David Luna. Senador, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Muy honrado de compartir con todos los seguidores de Semana. Bueno, senador, mire, hay tantos mensajes en los últimos días del presidente Gustavo Petro que realmente los colombianos están confundidos porque ha hablado de constituyente, de referendo, de decretos, de un montón de cosas que ya realmente pues muchos ciudadanos ya no saben por dónde va el asunto. Pero primero quiero preguntarle, senador Luna, por algo reciente. Un llamado que hizo el presidente Gustavo Petro, un anuncio mejor, mire usted, dice que va a acudir a la ONU para notificar que el Estado colombiano no quiere cumplir con el acuerdo de paz. ¿Cómo así que el presidente diciendo que el Estado no quiere cumplir con el acuerdo de paz, senador Luna? Bueno, lo primero es que hay que alegrarse que el presidente, después de 2 años de olvido, haya vuelto a traer a la agenda pública el acuerdo de paz con las FARC y la obligación que tiene el Estado colombiano de cumplirlo. Él llevaba ya varios meses donde poco o nada le interesaba porque estaba concentrado en lo que ha llamado la paz total, que claramente se le descarriló y donde evidentemente se ha mostrado que el Estado parece estar más interesado en proteger a los grupos al margen de la ley que a la población civil. Y en segundo lugar, como usted muy bien lo dice, pues el Estado colombiano está compuesto por tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Él representa el ejecutivo, así que resulta muy curioso que diga que el Estado no está dándole cumplimiento a ese acuerdo, porque entonces lo que queda absolutamente claro es que la figura presidencial no le está dando cumplimiento y por ende, pues una excusa más a todo lo que está sucediendo. Lavándose las manos como siempre el presidente, como usted dice, tratando de confundir para reinar, pero ya no le come cuento una gran cantidad de ciudadanos en Colombia. Pero en ese sentido, entonces, senador Luna, él acudiría a la ONU para decir que él como cabeza del Estado no está cumpliendo con el acuerdo de paz. ¿Sería algo así? Pues lo que quiere decir en esa declaración es precisamente eso. Y resulta muy curioso que el jefe del Estado pues vaya ante un organismo internacional a decir que el Estado que él lidera no le está dando cumplimiento a un acuerdo de paz que el Estado firmó. Parece un trabalenguas, pero es tal cual. Entonces, lo que hay que preguntarle al presidente es por qué razón, por ejemplo, no ha tramitado el proyecto de ley de vivienda rural, que era una obligación del acuerdo con las FARC que nosotros propiamente presentamos y que no ha tenido ningún interés en el gobierno. O hay que preguntarle por qué no está protegiendo a los firmantes del acuerdo de paz, porque él es el jefe de la Unidad Nacional de Protección a quien le corresponde esa responsabilidad. O hay que preguntarle por qué razón los territorios que produjeron unas zonas especiales siguen generando pues incertidumbre para la población civil, si pues él es quien da las órdenes al ejército, a la policía y a las fuerzas militares de protegerlos. Una incongruencia muy grande, y esta excusa sí ya le queda muy difícil de que se la compren nacional o internacionalmente. Senador, muy seguramente le preguntaremos a más congresistas, pero usted es una de las figuras visibles de la oposición, es de Cambio Radical. Y quiero preguntárselo concretamente, ¿usted en lo personal quiere tumbar al presidente Gustavo Petro? Oiga, Diego, ayer grabé un video que entre otras se lo recomiendo a usted y a sus seguidores, donde decía: yo, David Luna, no estoy tras un golpe blando, pero tampoco estoy tras la reelección. Ese cuento del golpe blando, de tumbar al presidente, es una tesis para que el presidente logre victimizarse. No, yo lo que quiero es que el presidente gobierne, yo lo que quiero es que ejecute el presupuesto, yo lo que quiero es que proteja a la sociedad civil. Yo lo que quiero es que las personas que están esperando un subsidio puedan adquirir su casa.
Yo lo que quiero es que las tarifas del Caribe colombiano en materia de energía de una vez disminuyan. No, no, no. El presidente no puede seguir tratando de construir esas tesis para victimizarse y para no gobernar. No, a mí me interesa que el presidente termine su periodo en el 26. Dos, sí, que no convoque ninguna asamblea constituyente para acabar con una constitución que él ayudó a construir. Y tres, que respete las instituciones, que no se le vaya a atravesar por la cabeza, por ejemplo, lo de cerrar el Congreso, o que no se lo vaya a atravesar por la cabeza lo de brincarse al Congreso en el entendido que si no le aprueban sus reformas, pues busca una estrategia para dejarlo sin capacidad. Eso es lo que queremos los demócratas, los que respetamos que el presidente haya ganado las elecciones en derecho, y los que queremos que gobierne, porque es que la excusa, la victimización, ya dejan de ser creíbles, Diego. ¿Usted no cree, senador Luna, que estamos viendo un presidente Petro como con dos discursos, es decir, como dependiendo en los eventos y con las personas con quien esté? En Bogotá, digamos que se le escucha hablar en ocasiones como el presidente de la República, como el jefe de Estado, pero hemos visto que en Manizales, en Cartagena, recientemente en Cali, ha estado desatado y ha hablado de absolutamente todo, incluso también el gobierno de dejar en libertad a los integrantes de la primera línea. Es decir, ¿el presidente Petro puede estar teniendo dos caras? Pues lo primero es que hay que recordarle al presidente Petro que Colombia tiene tres poderes y son independientes entre sí. El presidente no puede decir que quiere dejar en libre a un ciudadano que cometió un delito, porque eso le corresponde única y exclusivamente a los jueces de la República, a las Cortes. Lo segundo es que el presidente pareciera que le gusta estar más en la arena política que en la silla de ejecutor. Y finalmente, pues elige un presidente es para que gobierne, para que tome decisiones, pensando en todos los colombianos y no solamente en quienes lo eligieron. Y lo tercero es que, si bien es cierto, él parece animarse mucho en los discursos en plaza pública, pues en esos discursos no se gobierna es en el Consejo de Ministros, es firmando los decretos, es presentando las leyes. Mire usted, se le cayó la ley del Ministerio de la Igualdad porque no hicieron bien la tarea, porque no presentaron el aval fiscal. Se le cayó la ley del plan de desarrollo porque no hicieron bien la tarea, porque no lo publicaron oportunamente. Está a puertas de una investigación en el Consejo Nacional Electoral porque no reportó lo que se gastó en su campaña. Su hijo tiene un problema penal complicadísimo, no porque se lo haya inventado Pedro o Juan, sino porque él mismo lo confesó. Entonces, yo sí creo que acá pues la gente llega hasta un momento y yo creo que la gente ya no le come más cuento a esa excusa tras excusa tras excusa. ¿Qué tal la de la corrupción de los carrotanques? Hombre, por Dios, el presidente fue quien nombró al director y al subdirector que hoy en día son quienes confiesan un delito. Entonces me parece a mí que es muy preocupante esas dos caras. Por un lado, quiere posar de demócrata, pero por otro lado, pues le gusta es hacer lo que a él le gusta, olvidando que hay una constitución y que hay una ley. Yo no veo a un país como Colombia queriendo a una persona autoritaria que quiere brincarse las normas, Diego. Usted acaba de decir algo y es, digamos, como esa responsabilidad que al parecer no quiere asumir el presidente Petro, porque todo, según lo que ha dicho en los últimos días, lo está justificando. Que la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo viene de gobiernos anteriores. Puede que tenga razón, pero es que en este momento es que se está conociendo todo lo que está ocurriendo allí y son personas cercanas a su gobierno. Y además, pues todos los escándalos que han ocurrido, senador, que a propósito decía Paola Holguín en una plenaria, yo creo que usted la escuchó, decía, al presidente Samper se le metió un elefante a sus espaldas, al presidente Petro se le está metiendo todo el zoológico. ¿Usted cree que es así, que el presidente Petro está justificando todo y no quiere asumir responsabilidades? Mire, Diego, este país tiene un problema gravísimo que se llama
el espejo retrovisor. Cuando a uno lo eligen para gobernar. Y cuando a uno lo eligen para gobernar, debe asumir las responsabilidades de todos los actos de su gobierno y de los miembros de su gobierno. Uno no lo eligen para estar poniendo el espejo retrovisor y echarle la culpa al de atrás. Claro que en el pasado ha habido corrupción y esos gobiernos enfrentaron a la justicia. En algunos casos lograron demostrar su inocencia y en otros casos logró la justicia demostrar su culpabilidad. Lo propio tiene que hacer el presidente Petro. Acepte sus errores, enfrente la situación ante la opinión pública y avance para lograr resolver algunos de los problemas que nos están aquejando. Yo creo que el presidente Petro cree que por decir que es el primer presidente de izquierda, que entre otras no lo es, porque López Pumarejo fue mucho más de izquierda que Gustavo Petro, pues cree que tiene patente de corso para que todo le pueda pasar y todo se le pueda perdonar. No, el Código Penal afortunadamente existe más allá de los gobiernos de turno y la responsabilidad penal es personal, sí, pero la responsabilidad política en el caso de gobierno es grupal. Entonces, el presidente lidera, por decirlo de alguna manera, esa orquesta y esa orquesta tiene la responsabilidad de, asumir lo que el flautista hace de manera correcta con un aplauso, pero lo que puede hacer la persona que toca la trompeta de manera incorrecta, pues con una sanción. Entonces, al presidente Petro simplemente pedirle que queremos que resuelva los problemas de los colombianos. Mire, Diego, el del orden público. Están desesperados los ciudadanos en el Cauca que votaron mayoritariamente por él. Están desesperados en Norte de Santander que votaron mayoritariamente por él, porque ahora parece que la fuerza pública no tiene capacidad de reacción y allá los que mandan son el ELN, el Clan del Golfo, el Cartel del Sinaloa y ahora las disidencias de Mordiscos y de Iván Márquez. No, 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 no. Acá no se puede tolerar que los grupos al margen de la ley se crean con más poder que el Estado. Hay que defender a la ciudadanía y para eso está nuestra fuerza pública, que en mi caso personal apoyo irrestrictamente y que no permito que se le siga instrumentalizando. La paz y la seguridad son sinónimos. La paz y la seguridad son sinónimos. No puede coexistir la una sin la otra. Sí. Hablemos de la constituyente entonces, senador Luna, porque realmente el presidente Petro habla de una constituyente, pero la verdad es que nadie tiene claro en qué consiste. Lo último que se ha sabido, dice el presidente Petro, es que no importa las formas, que no importan. Pero en sus discursos sigue hablando de la constituyente, dice que se deben organizar y tal. Lo que parece por ahora estar claro es que no va a pasar por el Congreso de la República. En este escenario sí tengo que preguntarle, doctor Luna, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque realmente es que no está claro el asunto. Mire, lo primero es que el presidente Petro quiere iniciar ya la campaña presidencial del 26. Entonces, la primera invitación que yo le hago al país en general es no le piquen el anzuelo al presidente Gustavo Petro. No inicien campañas presidenciales, dedíquense o dediquémonos a exigir que gobierne, que ejecute el presupuesto. Lo segundo es que como el presidente Petro salió derrotado en el trámite de su reforma a la salud, pues acudió a la reforma constituyente o ahora al referendo. Tanto lo primero como lo segundo, pues tiene obviamente requisitos en la misma Constitución. Si lo quiere hacer, pues que lo tramite como corresponde, no brincándoselo, porque entre otras, el que dice ser un gran demócrata, pues debe reformar, o mejor, debe proteger el mecanismo como se reforma la Constitución que él mismo está o ayudó a construir. Y lo tercero, si el presidente Petro quiere tramitar una constituyente, pues que seamos claros en que diga que en esa constituyente, por lo menos yo, no estaría de acuerdo en autorizar una reelección presidencial. Yo creo que a eso sí le sigue apostando el presidente Petro. Lo dije en un foro de semana en enero de este año. Muchos me catalogaron como generador de pánico y días después el presidente Petro terminó diciéndolo. Entonces, las reglas son para respetarlas y si no le gustan a uno, busque cambiarlas en derecho.
de acuerdo a los procedimientos, no brincándose lo que está contemplado en la Constitución política. Bueno, pero si supongamos, porque hay que hablar en supuestos porque no tenemos una claridad, que se abre el camino de la reelección. En ese sentido, Álvaro Uribe Vélez podría volver a ser candidato a la presidencia, ¿o no? Pues mire, lo que yo le quiero decir al país es que yo creo que ya llegó el momento de entender que el tiempo de Álvaro Uribe Vélez y de Gustavo Petro pasaron. Este país necesita un recambio generacional, necesita nuevas ideas y necesita sobre todo nuevas formas. Yo le voy a decir, por ejemplo, a mí algunos me critican por ser psicorrígido, pero yo creo que hay que ser psicorrígido en la puntualidad. La puntualidad es respetar el tiempo de los demás. Hay que ser psicorrígido en respetar lo que las normas señalan. Y yo creo que en ese sentido, pues no tenemos que apuntarle bajo ninguna circunstancia a ninguna reelección presidencial, ni la de Uribe ni la de Petro. No, hay que pensar en que el país puede tener elecciones con las reglas que hoy están establecidas. Bueno, y también entonces se ha hablado de los decretos. El presidente Petro dice, si no me aprueban las reformas, las empiezo a meter por decreto. Entonces uno sí se pregunta, senador Luna, pues ¿para qué las presentó? Si las va a meter por decreto. Y además que ustedes, y cuando digo ustedes hablo de todo el Congreso de la República, pues no son notarios del Ejecutivo. Las iniciativas se aprueban o se archivan. Así es, Diego. Es que al presidente no le gusta respetar las reglas. Él se cree un rey o un monarca, y hay que recordarle que él vive en una democracia, que existen tres poderes, uno de ellos el legislativo que está en cabeza del Congreso, y el Congreso discute las normas que presenta el Ejecutivo, pero no tiene obligación de aprobárselas, o tampoco tiene obligación de oponerse, pero lo que sí es absolutamente cierto es que es independiente para tomar sus decisiones. Y en segundo lugar, ¿sabe qué me preocupa mucho? El interés del presidente de estar permanentemente animando a la confrontación. Si no me aprueban, salgan a combatir, salgan a marchar, salgan a criticar. ¿No será que lo que el presidente quiere es una confrontación para decretar un estado de emergencia y de esa manera cerrar el Congreso y convertirse simplemente en un rey y tomar todas las decisiones por decreto? Pues que no se equivoque el presidente Petro, porque acá hay obviamente una institucionalidad que hay que respetar. Yo no comparto el desprecio del presidente Petro por las instituciones, por la democracia. Creo profundamente en la rama judicial, en su autonomía, en la brillantez de sus jueces para fallar en derecho. Creo profundamente en algo tan importante como en nuestras fuerzas militares. Ellos se deben a la Constitución, no se deben al presidente de turno. Creo profundamente en la autonomía de los gobernadores y de los alcaldes, que tienen una responsabilidad grande de responderle a sus ciudadanos. Creo profundamente en la necesidad que las relaciones internacionales se manejen de la mano de la sensatez como jefatura de Estado y no simplemente al vaivén de unos trinos. Entonces, acá claramente hay unas obligaciones muy grandes que el presidente no puede despreciar si se hizo elegir como presidente de la Constitución que hoy en día lidera. Y también ha llegado entonces la palabra referendo, un referendo constitucional. ¿Ve viable esta figura, senador, sobre todo teniendo en cuenta que se tienen que cumplir unos requisitos, que también tiene que pasar por el Congreso de la República, el alto número de votos que requiere? Y el último antecedente de un referendo constitucional fue justamente con Álvaro Uribe Vélez, y no le fue bien. ¿Cree que el presidente Petro podría impulsar este referendo? Pues lo primero que hay que pedir al presidente Petro es que lo presente y que lo presente ante el órgano competente, que en este caso es el Congreso. Acá con mucho gusto se debatirá y se decidirá si se está de acuerdo o no con convocar un referendo. Pero al presidente Petro se le olvida, como usted muy bien lo recuerda, que después viene la ciudadanía y es el ciudadano el que toma determinaciones sobre esa pregunta o esas preguntas. Entonces, menos discurso, menos carreta y más acción. El verdadero cambio es hacer, el verdadero cambio es ejecutar. Y yo creo que el presidente Petro se está quedando en eso, en discurso, discurso, discurso y no ejecutar.
alimenta su ego permanentemente, su vanidad, y no resuelve los problemas de la gente, que son quienes lo eligieron precisamente para eso. Y hablaba usted ahora de seguridad y quiero preguntarle por ese tema, senador Luna, porque también llama la atención, el ELN aparece hace 2 meses, bueno, cuando el presidente Petro anunció lo de la constituyente y que la apoyaban. Ahora aparece Iván Márquez y que apoyan la constituyente. Esa sensación que hay en la opinión pública es que los grupos criminales son los que están apoyando a Petro. ¿Eso realmente es bueno? Que estos grupos delincuenciales estén apoyando la idea de una constituyente. Pues claro que quieren apoyar una constituyente porque quieren cambiar el modelo económico. A ellos no les gusta el mercado, no les gusta la competencia, no les gusta que el ciudadano tenga derecho a elegir. Simplemente les interesa que cada colombiano reciba, como está sucediendo hoy en el régimen de Maduro, un puchito para que tenga que depender del Estado. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo ni con el ELN ni con Iván Márquez, a quienes les debe quedar claro que siguen delinquiendo, que siguen secuestrando, que siguen extorsionando. Y es deber del presidente Petro, de su ministro de Defensa y de la Fuerza Pública proteger a la sociedad civil. Entre otras razones, por eso no estoy de acuerdo con la constituyente. Pero dicho eso, hay que preguntarle a Petro por qué incumple tanto su palabra. Durante campaña, más de 10 veces dijo que no iba a convocar una constituyente. Ahora dice que sí. Pero lo peor es que él es padre de la Constitución del 91, que durante tanto tiempo defendió y ahora como gobernante le incomoda. ¿Y sabe, Diego, por qué le incomoda? Porque porque la Constitución contempla las libertades, la libertad suya, la libertad de los seguidores de Semana o de quienes sin ser seguidores ven este live, de poder elegir dónde ahorrar, de poder elegir el fondo de riesgos laborales, de poder elegir cuál es su EPS, de poder elegir en qué movilizarse. ¿Qué tal hoy la Superintendencia de Industria y Comercio, que se va frontalmente en contra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia porque le gusta proteger el monopolio del sector transporte, evitando que un ciudadano pueda movilizarse en patineta, en Transmilenio, en bicicleta o en una plataforma tecnológica? No, acá hay que proteger las libertades. Son las libertades de ustedes las que están en riesgo y son las que Petro quiere controlar o doblegar precisamente para mantenerse en el poder. Eso es lo que no le gusta, que algunos pensemos distinto, que tenga voces críticas, que tenga obviamente opiniones diferentes. Y eso es lo que tenemos que proteger, porque esa es la democracia, tener derecho a poder pensar distinto, diferente. ¿Cree que las reformas, con todo este escándalo que se ha presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pueden afectarse? ¿Ve que la pensional se pueda enredar? ¿La reforma a la salud si la radican? Porque pues no hay certeza todavía si lo van a hacer o no en esta semana. ¿Cree que este escándalo va a afectar el trámite de las reformas? La reforma pensional está manchada de corrupción y al estar manchada de corrupción debería la Cámara de Representantes hundirla, dando un mensaje de respeto a los ciudadanos. Ojalá la Cámara piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Es una reforma que está altamente cuestionada, más que por lo técnico, por lo político, por esos escándalos que la rodean. Y me parece que al estar manchada de corrupción debe hundirse. Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa con ese asunto de las reformas. Senador Luna, rápidamente, el Consejo Nacional Electoral, usted por supuesto sabe todo lo que ha ocurrido en los últimos días, el presidente Petro les dice corruptos y vagabundos a algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero veíamos a un Petro antes en campaña pidiendo que se investigaran las campañas presidenciales de su momento, incluso cuando era congresista. ¿Qué opina sobre esto que está ocurriendo ahora? Porque cuando le toca que lo investiguen a la campaña de él, no a él, sino a su campaña, pues no le gusta. Pues recordarle al presidente Petro que el Consejo Nacional Electoral ha investigado a los últimos 4 presidentes que ha tenido nuestro país y a los últimos 8 candidatos que ha tenido nuestro país. Es responsabilidad de ellos. Ya en derecho definirán si tiene o no tiene, obviamente, responsabilidad, pero tratar de desvirtuar esa opinión cuando en el pasado, como usted lo dice, lo exigió, o inclusive cuando en el pasado como senador lo votó,
pues resulta incoherente. Yo le digo al presidente Petro que vuelvo e insisto, no se trate de victimizar en todas, que la gente no come entero y que la gente está aburrida de esta polarización, quiere que le resuelvan los problemas, porque para eso se elige un presidente, para resolver los problemas que se tienen en la calle. Pues senador David Luna, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Como lo dije al principio, teníamos que abordar varios temas, pues que son de los que el presidente Petro ha hecho referencia en los últimos días. Que esté muy bien, senador Luna. No, muchas gracias, Diego, a usted. Un saludo para todos los seguidores de Semana. Muy honrado por esta invitación, muy agradecido. Y le está yendo bien con los videos, ¿no? Se está moviendo muy bien usted en sus redes sociales. Ahí vamos. Espero que usted los mire y me le ponga un like para sentirme todavía más comprometido con esa labor. ¿Quién le graba esos videos, senador? Porque ayer era festivo, me imagino que usted estaba en casa. Pero ahí, junto con el equipo que me ayuda no solamente a construir, obviamente, los libretos, le dedicamos mucho tiempo a la grabación, a la edición, nos esmeramos mucho en que quede un buen producto y sobre todo recordando que hacer oposición no es gritar, no es insultar, es simplemente alertar. Y cuando yo hago oposición la hago no con el ánimo de generar daño, sino con el ánimo de darle la mejor opción al colombiano. Lo que es bueno, lo aplaudo. Lo que es equivocado, lo critico. Bueno, pues ahí está, senador Luna. Nos vemos, un gran abrazo. Chao, Diego. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de Semana. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com, donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.